cederle el micrófono a Antonio Sarabia para que nos haga su exposición. Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias, Jorge. En realidad yo quisiera hacer un poco, porque ya hemos visto todos los números, déjame ir un poco más al big picture, a la filosofía que está detrás de este presupuesto, ¿no? Yo estoy titulando, les doy la primicia de mi columna que sale este lunes. Mi columna sale este lunes, se va a llamar El presupuesto del horror. Pues a mí me parece que esto es terrorífico. Es una película de terror que te muestra que realmente el país ha perdido completamente el rumbo. Ronald McLean decía, el auto se está yendo al precipicio y el chofer está dormido. Yo en realidad no creo que esté dormido. En realidad creo que sabe exactamente a dónde nos vamos y aún así aprieta el acelerador. Es decir, esto es un presupuesto que te muestra un partido que se quiere devorar Bolivia, un partido totalmente voraz en términos de gasto, un presupuesto voraz en términos de gasto, quiero decir, y que por lo tanto me deja muy preocupado. Si esto le sumas el bodrio que es el Plan de Desarrollo Económico Social de la Ley 1407, pues entonces hay que estar muy preocupados, realmente espantados. Déjenme hacer un poquito de cosas macro acá. El presupuesto consolidado, ya lo han dicho Germán y Jaime, son 235.090 millones de bolivianos. Esta es la cifra que se va a gastar, que está programada a gastar el próximo año. Esos son alrededor de 34.000 millones de dólares. Una de las formas en la que a mí me gusta ver el presupuesto de una nación es comparar eso con el PIB del país. Entonces, si tú divides el presupuesto del MAS para el 2022, estos 34.000 millones de dólares, los divides entre el PIB del país, eso te da alrededor del 90%. Es decir, tienes un gobierno que se va a gastar el 90% de la producción total anual de Bolivia. Todo lo que nosotros nos levantamos en la mañana a trabajar, a producir, a generar, imagínense que todo eso se lo entregamos al gobierno. No comes nunca, no pagas renta, no es todo, se lo entregas al gobierno, toda la producción nacional, pues eso es más o menos lo que se va a gastar el gobierno el próximo año. Es un monstruo. Si ustedes quieren comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, si tú haces la misma división, el presupuesto entre su PIB, vas a encontrar que es alrededor del 30%. Si haces lo mismo en Chile, te va a dar 32%. Si haces lo mismo en Paraguay, que es un país con el que típicamente nos comparamos porque estamos a la retaguardia en Latinoamérica, te va a dar 37%. Si ves los países nórdicos que mantienen un gobierno relativamente grande, ninguno pasa del 50%. Y nosotros le estamos metiendo 90%. Es decir, esto te muestra que tenemos un Estado elefantiásico, es un monstruo, y cuando tienes un Estado tan grande, tienes un montón de problemas, pero al menos 3 problemas fundamentales. El primer problema es que obviamente esta plata tiene que salir de algún lado. Y como ya hemos dicho, esto se traduce en déficits. Llevamos 8 años de déficits consecutivos, 8 años de déficits consecutivos que no son bajos. El promedio en estos 8 años ha sido de 8%, 7.8%, y está programado tener un déficit de 8% otra vez el 2022. Entonces ya llevamos 8 años de déficit porque tenemos un Estado tan grande. Esto se va acumulando la deuda, ya hemos pasado con holgura el 50%, ese threshold de 50% del PIB en deuda, y entonces esto empieza a ser preocupante, ¿no? Primer problema que tienes. El segundo problema que tienes cuando tienes un Estado tan grande es que eso te va a llenar de burocracia, tramitología, y vas a seguir torturando a la gente privado que no puede hacer nada sin recibir el sello, sin tener la fotocopia, sin hacer el trámite, sin pasar por este escritorio y lo otro. Porque cada uno de esos burócratas tiene que justificar su sueldo. Entonces tienes un Estado enorme, le sigues imponiendo restricciones y barreras a la actividad privada. Y problema número 3, que para mí es el fundamental, es que un Estado tan grande te muestra una declaratoria de intenciones. Lo que quiere hacer el gobierno es directamente controlar el país, es decir, se posiciona clarísimamente y sin lugar a dudas como el líder en la economía, el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, sin dejar mucho margen a la actividad privada. La actividad privada lo que va a hacer es pagar la fiesta, pero los dueños de la fiesta son el gobierno. Entonces,
Esta declaratoria de intenciones es directamente, yo hago, yo decido, nosotros vamos a gastar la plata, y eso es mover el carro hacia el socialismo, y ya sabemos que ese es un despeñadero del que no se sale más, ¿no? Entonces, esa para mí es la preocupación fundamental de este presupuesto. Fíjense, el 40, ya lo hemos dicho, el 40% del ingreso, de los recursos que se van a gastar, el 40% viene de deuda. Es decir, el gobierno se va a gastar 40% más de lo que genera en ingresos el 2022. ¿No ve? El siguiente ítem en importancia en el financiamiento es el ingreso de operación por 23.5%, e inmediatamente después, el tercero en importancia son los impuestos que pagamos nosotros, sin incluir el IDH o el IEDH. Nosotros vamos a soportar el 18% del presupuesto del gobierno. La renta petrolera, como muy bien decía Jaime, ha quedado muy chiquita, representa alrededor del 3%, 3.5%, lo cual significa que nuestra bonanza del gas definitivamente se acabó. Entonces, fíjense que este estado monstruósico, elefantiásico, 40% viene de deuda, 18% viene de nuestros impuestos. Ahora, ¿quién paga impuestos? En Bolivia solamente el 30% de la economía es formal. Por lo tanto, le estás poniendo esta mochila enorme, equivalente al PIB, a muy poca gente, porque muy poca gente está en el sector informal pagando estos impuestos. Lo que esto va a hacer, obviamente, es decir, bueno, ¿para qué yo me cargo esta mochila? Me hago más bien informal, y a eso es lo que estamos llevando a la economía, ¿no? Por el lado de gasto, el dato más impresionante probablemente sea, como dice Jaime, el de sueldos y salarios, que llega alrededor de 6.500 millones de dólares, y Jaime es muy generoso porque divide esto entre 365, le da 18 millones de dólares. Si divides entre 250, que son los días laborales, cada día laboral estamos gastando 25 millones de dólares solo en sueldos y salarios. Ahora, ojo, el 40%, 34% en realidad, de los sueldos y salarios va al magisterio. Es decir, no son burócratas sentados en la Plaza Murillo, va al magisterio. Pero no sé cuál es peor, no sé si prefiero al burócrata sentado en la Plaza Murillo o al magisterio. El magisterio es el nido de corrupción e ineficiencia que tiene a la educación nuestra ¿no? atrapada, y sin jamás poder ver visos de mejora. Entonces, el 34% de los sueldos y salarios va al magisterio, tienes alrededor de 9%, 10% que va a salud, y alrededor de 6% que va a la policía, 6% que va a las Fuerzas Armadas. El resto, que es casi el 50% de los sueldos y salarios, va a los burócratas de la Plaza Murillo. Y los burócratas de la Plaza Murillo son alrededor de 500.000 personas, medio millón de personas. Medio millón de personas, esa sería la quinta ciudad en importancia y población en Bolivia, después de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. La ciudad, sector público, burócratas de la Plaza Murillo, toma el quinto lugar en población. Entonces tenemos un estado enorme, nos gastamos muchísima plata solo en sueldos y salarios, y por lo tanto no tenemos una gestión de todos estos recursos tremendamente ineficiente. En términos de inversión pública, ya lo hemos dicho otra vez, 5.000 millones de dólares. Jaime decía, es muy poco probable que lleguen a ejecutar, porque ni siquiera han ejecutado los 4.000 millones de dólares que teníamos planificado para el 2021. Yo diría, mira, como están las cosas, y los que tienen que ejecutar esa plata, ojalá no ejecuten nada en realidad, porque son empresas desastrosas, todas ineficientes, todas deficitarias, a cuál peor, nidos de simplemente pegas. Entonces, si ahí es donde vamos a ejecutar los 5.000 millones, yo prefiero que no los ejecute, que se quede esa plata guardadita, no sé, la usen de otra forma, pero es terrible. La inversión pública, que uno diría, bueno, de aquí se va a gestionar algo para el futuro, en realidad los que administran eso son empresas bastante ineficientes, bastante deficitarias. Y bueno, no sé, no quisiera dejar tiempo más a las preguntas.
porque otra vez entre Germán y Jaime se han encargado de ver muy bien los números, pero esta es mi impresión general, digamos, de Big Picture. Este es un presupuesto del horror, nos está llevando al despeñadero. Si a eso le juntas el plan de desarrollo económico y social que quiere hacer, sustitución de importaciones, imagínense, esto va mal, ¿no?